Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán. y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Bien contenta, ¿y tú? También. Ya por fin puedo decir que no tengo calor. Sí, ya como que ya está cambiando el clima. Sí, ya todas estas semanitas ha estado nubladón. Bien rico. A mí me encanta ese clima. Sí. Yo sería feliz así en medio del bosque, lloviendo con harto frío, sería Yo a veces, muy feliz. no siempre. No, yo sí siempre, me encanta, me fascina así ese te clima. de las que abren la ventana y te gustaría así que entrara la nube. Niebla, sí, amiga, me encantan esos climas, sí, yo como que... Y me vine a Querétaro y pinche calor. Semidesierto. Ni modo, pues, ¿qué le vamos a hacer, Pues no? sí, ni modo, Así ni modo. es. No se puede todo en la vida. No. Pero Querétaro está muy lindo también. Fíjate que en como de septiembre a diciembre, enero, febrero, disfrutas se pone más. padre, sí. Sí, yo disfruto todo el año, pero sí, cuando hace mucho calor, sí parece aquí ya no está No, cañón, amiga, un yo horno. siento que me da así como Ya la es que ponían ese premenopausia. meme de que está Diosito así, sentado, ¿no? En un Ajá. sofá y le decía a un angelito, ¿qué tienes en el horno? Y Que le a decía, Querétaro. a Querétaro, ¿por qué? Sí, Aunque sí, yo es sé que hay verdad. lugares que hubo más calor, ¿no? Pero sí, no, está cañón. Sí, nos está cañón. quejamos, estamos como la típica que nos ahogamos en un vasito con agua. Ha de decir la gente del norte, ay, por favor. De Coahuila, Sonora, Chihuahua, ¿no? Con Sí, el aquí desierto no es allá de nada. estar, está cañón. Así es. Pero bueno, sean bienvenidos a otra semana más de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes. Recuerden que tenemos Instagram, Facebook, tenemos también TikToks, estamos en YouTube, también tenemos nuestra página de Patreon, donde tenemos nuestros extras o nuestra información que complementa de alguna manera lo que hacemos cada semana. Recuerden que tenemos nuestras recetas, tenemos el epítome tamalero, tenemos por ahí varias infografías con información. Y bueno, pues es una forma de ayudarnos para que nosotros podamos seguir con este preciosísimo proyecto. Ayúdenos a calificarnos dentro de las plataformas de podcast. Así es, denle like, suscríbanse, ranquenos, también eso nos ayuda muchísimo. Y les agradecemos también a todos aquellos que se han suscrito esta semana. Por ahí también en el Face les ponemos nuestros agradecimientos. La verdad es que, exactamente, y muchísimas gracias nuevamente. Es por ustedes, para ustedes. Y también para nosotros, porque nos encanta hacer esto. Sí, es súper divertido, la verdad. Y yo creo que yo en lo personal he crecido mucho a partir de que hemos hecho estos episodios. Yo también, yo aprendo todos los días y me encanta, ¿no? Así es. Que sí soy como ratoncito de biblioteca. Sí somos, amiga. Yo sí lo digo abiertamente, soy súper nerda y me encanta, me fascina. Y para mí no es un insulto que me lo digas. No, al contrario. Tampoco, al revés. Orgullosamente. Es correcto, así es. Y bueno, amiga, pues, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Digo, sí, ya vimos el avance el miércoles, pero vamos a dejarnos de nimiedades y vamos a introducirnos en el tema. Es un tema que me fascina. Es muy interesante. Porque es un rompimiento de lo que muchas personas piensan, ¿no? Sí. Pero no lo avientes. ¿No? Ay, disculpe, son de repente, ya sabe que son que cosas patea. Que pasan, para que vea que yo estamos en vivo. Y tú pateas. Sí, amiga, perdón, lo siento. Es que me iba a voltear, pero es que usted no lo sabe porque no lo ve, pero aquí abajo tenemos así el cablerío, entonces voltearme sí es como un poquito difícil, pero bueno, date, amiga. Y bueno, hoy vamos a romper también por ahí algunos paradigmas, porque mucha gente no conoce los orígenes de la cocina francesa, de lo que hoy conocemos como esta madre de todas las gastronomías, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hoy, aunque no le guste a los franceses escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar justamente de dónde parte toda esta supremacía, uh-huh. ¿no? Que también tuvo que haber sido como la construcción de cualquier otra potencia, un revoltijo de cosas, tampoco es que sean súper originales.
a las cosas, ¿no? Ujú. Y a los imperios y a las personas que tuvieron que justamente intervenir directa o indirectamente, y Ujú. sabiendo o no sabiéndolo, Ujú. en toda esta construcción, Ujú. ¿no? Entonces, hoy hablaremos de Catalina de Médicis, como lo pusimos justamente en el banner El del avance episodio. del Y yo miércoles. estaba súper feliz construyendo este episodio, ¿no? Porque era uno que yo ya quería que llegara desde hace mucho Sí. y que nos van a ayudar mucho de lo que hemos hablado en el pasado, Ujú. en episodios anteriores, para entender muchas cosas, ¿no? Se van a empezar a amarrar el futuro y el El pasado, pasado. de los que ya hemos justamente hablado, ¿no? Ujú. Va a salir por ahí Karem Súper. en un comentario, aunque difieren en tiempo, ¿no? Sí. Pero son referentes al final de cuentas. Pero ya se empiezan a homologar. Es lo padre luego de los episodios que como que pusimos el caminito para poder caminar después, ¿no? A Sí, posteriori. y ni siquiera, si se dan cuenta, ni siquiera lo hemos hecho como en orden, ¿no? No ha sido Así un ha poquito sido de este casualidad. y del otro, y entonces ya como que vamos armando un rompecabezas más global, ¿no? Ujú. Que es lo bonito del Pues está tema bien de la padre historia. porque vamos tirando los hilitos Ajá, y al final pues la construcción del mundo, amiga, de la historia así con es. como la conocemos hoy en día de Y todos bueno, lados. esperemos que lo sigan disfrutando. Y bueno, fíjense que dentro de la literatura y las fuentes que estuve revisando, me encanta porque Catalina de Médicis es como la sombra y la luz al mismo tiempo, ¿no? De hecho, por ahí estaba que no es la dama o la reina, no recuerdo, de negro, ¿no? Le decían. Ujú, ujú. Ajá, Y tiene muchos adjetivos calificativos, por lo tanto, claro. ¿no? Entonces, entre los adjetivos que encontré estuvo, por ejemplo, culta, Ujú, solitaria, ujú, líder, con el corazón roto, ujú, estratega, ujú. ¿no? Dura, de mano firme. Válgase la redundancia, vamos a decir que, o con un tema coloquial en México, era una persona que no daba paso sin guarache. Ese es otro para ¿Sí? los dichos, ¿no? Era glotona. También Ok. encontré ese referente, Ajá, glotona. Era muy estudiosa, ajá, muy curiosa. Le gustaba a ella encontrar respuestas a a todo. todo. Y gracias a ello, y también a que nació en el momento exacto, en el lugar exacto, en Ujú. donde se estaban dando los descubrimientos, ¿no? Y se estaba renovando la cuestión de las Ujú. artes, en una tierra en donde va a comenzar la libertad del pensamiento. Entonces, Ujú. pues ella va a ser como pez en el agua, ¿no? Porque va justamente a estar en el momento preciso, Qué padre, ¿no? ¿no? Poder decir eso. Estuve en el momento preciso de la Ajá. historia. Calculadora, capaz, Mira, ya con todo lo que me dijiste y que no me hubieras dicho, oportuna, y que no me hubieras dicho que reservada, era sola, discreta, ya con todo esto que me estás diciendo, yo te podría decir que era una persona solitaria. poderosa, Sí. adinerada, Ujú. con un apellido muy fuerte, Pudiente, muy fuerte, no, ¿sí? imagínate. Dinero le sobraba. Pues por el La apellido verdad, ya me estás diciendo ¿sale? que sí. También fue supersticiosa y En la época se daba mucho fea. también. Uy, Así la declaran, fea. pero en sus frescos no está tan bueno, es que ya es que les Bueno, ayudaban mucho, ahí ¿no? voy a decir algo, sí tenemos que Ujú, decir algo que siempre hemos platicado y hemos ujú. coincidido, ¿no? La belleza está en los ojos de quien la mira, Claro, a través de las culturas y de sus propias apreciaciones de lo que es la de los belleza. cánones de belleza Exactamente, culturales ¿no? de cada quien. Pero en los libros lo que he revisado acerca de ella es que muchos autores la definen como fea. Ay, qué poca M. Así. Entonces, sí, pero eso da en respuesta a muchas otras cosas, A lo mejor lo como el decían a tema de ser propósito. oportuna y estratega, ¿sale? Ujú. Y bien sabemos que no todos poseemos cualidades completas, digamos, Físicas. de todo, ¿no? O sea, no puede ser al mismo tiempo sumamente inteligente, estratega, líder, tenerlo todo, pues Ajá. ser bella y No, el no se cuerpo, no puede. se puede tener todo porque te formaste en algo y en algo Ajá. no. Entonces, Sí, así, ¿no? Así lo decimos coloquialmente también aquí. sí. Entonces, no se podía tener todo y ella no se formó en el de belleza, pero se formó en el de estratega, ¿no? Y con mi ayuda. Que al final yo creo que es más importante, Así es. porque, como No, dicen por y ahí, pues ¿a dónde llegó? lo guapa se te quita, pero lo endejo no. No, exactamente. Y entonces, bueno, fíjense, ¿no? Bien, bien interesante cómo iniciamos el capítulo de hoy, porque quiero que recuerden estos adjetivos mientras vayamos justamente empezando a hablar de De ella. Catalina de Médicis, ¿no? Ujú.
Independiente a estos adjetivos, vamos a ubicar en qué momento nos encontramos de la historia, en este caso de Europa. Ella va a nacer en lo que es Italia, bueno, ya posteriormente, porque en estos momentos, pues acuérdense que hay ducados y se está Todavía como no se formando, de construía hecho, como tal. es un relajo, ¿no? Porque muchas potencias se están peleando entrar a esos ducados en donde existía, pues, mucha riqueza. Y al haber sido imperio bizantino antes, pues todavía tenían muchos tesoros que por el tema de cómo se fracturó el imperio romano y cómo cae hasta mucho tiempo después el imperio bizantino, pues obviamente ellos van a conservar un poquito más de libertad en el pensar y en el actuar en muchas cosas y en muchos descubrimientos, ¿sale? Entonces, Catalina de Medicis va a poseer con ella un séquito siempre de sirvientes que van a ser especialistas en cada uno de lo que van a hacer, ¿no? Como oficio. Ahorita vamos a platicar justamente de eso. Pero bueno, entonces alrededor de ella se tejen muchísimas historias, muchas. Entre ellas de alquimia, de gastronomía, por supuesto, de arte, y porque era un amante del arte y de la arquitectura, ¿no? Entonces, nos encontramos en una época en la que está habiendo descubrimientos en Europa. Es una época en la que hay una ruptura entre la Edad Media y comienza justamente un momento en donde el hombre comienza a ser el centro de todo. Antes era Dios y toda la respuesta de cualquier fenómeno o de cualquier cosa era la religión, ¿no? Pero en estos momentos hay una crisis, hay una fractura en el tema de la religión, está apareciendo el protestantismo, ¿no? Con varios líderes en diferentes lugares y pues hay una fractura muy fuerte. Es que tú crees que después de 100 años de estar sublevados por la religión, la gente también se harta, amiga. No, yo sé, y de que todo más, es pecado ¿no? y de yo que... diría mucho tiempo más, porque acuérdense que el cristianismo empieza a aparecer cuando No, pero está el venimos, Imperio Romano. pero venimos de la Edad Media y Sí, tú sabes que esa es una regresión 10 terrible. siglos, ¿no? Sí. Entonces, sí, y en esta época de oscurantismo hubo muchísimas cosas que detuvieron al hombre en el hacer crecer ciencia. En avances científicos y de justo es arte, el momento en claro. donde hay, ¿no? Y es justo donde los hombres comienzan incluso a buscar el pasado, cuando comienzan como a rascar qué había antes de la Edad Media y empieza este renacer, por eso se le llama el renacimiento. Exactamente. Y aquí miran a estas culturas que avanzaron antes de la Edad Media, que era justamente Grecia y el Imperio Romano. Claro. Entonces empiezan a tener estas influencias, a inspirarse en ellos y hay un florecimiento de las artes impresionante al mismo tiempo que de la ciencia, ¿no? Y de los descubrimientos. Entonces, fíjense, en el siglo XVI, en una ciudad al norte de Italia, que hoy conocemos justamente como Florencia o Firenze, allá, ¿no? Florencia, exactamente, va a surgir este movimiento del Renacimiento y de ahí se va a esparcir para el resto de Europa, ¿sale? Y de ahí van a salir muchísimos artistas que hoy son conocidos a nivel internacional y que son los que dejaron justamente el legado artístico muy importante en el resto de Italia y de Europa, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está el famosísimo Leonardo da Vinci, Botticelli, ¿no? Está Miguel Ángel, y que tuvieron varios mecenas en varias partes de Europa, en donde los invitaban a las cortes para poder justamente interpretar el arte, ¿no? A través de sus pinceles, a través de la escultura, a través de la arquitectura. Entonces, y nos van a dejar como legado para la humanidad todas sus obras. Así como estaba sucediendo esto en las artes y en los descubrimientos, quiero platicarles que empieza a haber un movimiento bien interesante en la cuestión del refinamiento en la cocina. Ya había iniciado desde antes en Italia, por esta cuestión que les digo de lo que queda como herencia del Imperio Bizantino. Sabemos que los árabes ya trabajaban el azúcar, ¿se acuerdan que ya les había platicado, no? Entonces, estos árabes y este trabajo del azúcar y de los frutos secos y de tener frutas con mucha accesibilidad, sobre todo porque se encuentran en el Mediterráneo, van a favorecer que esta cultura se refine aún más de lo que existía en el resto de Europa. Y de ahí van a partir, ¿no? Mientras que en el medioevo las cocciones eran prolongadas, normalmente iban en una especie como de ollas de brujas, exactamente, no enormes, en donde se cocinaba todo junto con muchas especias, con muchos condimentos, ¿no? Y
con lo que hubiera justamente, con Caldos muy diferentes pesados, carnes, potajes muy pesados, llenos con lo que de... hubiera, ¿no? Legumbres, vegetales, especias, carnes de diferentes tipos, diferentes partes del animal, y todo se metía ahí junto y se metía por mucho tiempo Pues y para terminaba darle más... siendo un potaje así enorme, ¿no? Sí, sí, Un sí. caldo enorme en Ajá. donde Para todo se darle de comer a combinaba. muchos, amiga, y para aguantar también las hambrunas. Muchas veces, en estas cosas que se les daban justamente a la aristocracia, a los monarcas, buscaban cubrirlo incluso también todavía, además de eso, con salsas. Sí. Salsas muy complejas que a veces terminaban haciéndose durante varios días para Sí. lograr algo, ¿no? En donde se disfrazaban incluso otros aromas Ujú. y iba perdiendo en sí la esencia de esos ingredientes. Entonces era como una mezcolanza bien interesante. Y es justamente aquí, en el momento del Renacimiento, en donde hay un alto, Ujú, parteaguas. un parteaguas, porque se empieza a poner orden, Ujú. ¿sale? Y empieza a disminuir esta cantidad de ingredientes que se colocan dentro de los platillos Respetar un poco más y los dentro de insumos, lo que son los métodos de preparación y cocción. no No, maltratarlos no tanto. maltratarlos tanto y Ujú. darle su propio lugar dentro de la mesa y dentro de los tiempos, que es algo Ok. también interesante, ¿no? Ajá. Entonces, ella está naciendo justo en este momento, en donde desde chiquita se le va a enseñar como una dama de la corte, de la aristocracia, de la creciente burguesía que existía en este momento, porque he de platicarles que los Medici eran ya una familia de abolengo, ¿no? Sí, sí, Eran sí, la tiene élite mucha de historia. la élite Ujú. en Europa. Y bueno, los Medici italianos en esta parte del norte tenían mucho dinero por la banca, Sí. porque ellos fueron banqueros y prestaban dinero, entonces se hicieron súper ricos. Aparte, socialmente, ellos ya habían aparecido digamos, en esta sociedad o en esta cultura Ujú. hacia el exterior, porque 3 Medici ya habían sido papas, Sí. ¿no? Y Entonces, ser papa era, ser papa era una era, cosa, no cualquiera podía justamente sí, llegar, era, ¿no? era pesado, claro. Entonces ahí les Tenía va. mucho Esos poder. fueron León X, Clemente VII y León XI. Puros Antes, leones puros también. leones exactamente. Es que el nombre Antes, conlleva, en el nombre la va la personalidad, penitencia, ¿no? claro. También exactamente. Sí. Entonces, fíjense, ¿no? En 1533, recordemos que son 12 años después de la conquista Ujú, de México Tenochtitlan. ujú. O sea, 12 años después de que llegaron los españoles a conquistar el área mexica, Ujú. ¿no? Y empezar justamente todo este dominio y a correr hacia todos lados para poder, pues, Sí, adueñarse tener de las más tierras y poder y demás. tierras Ujú, en esta época de los descubrimientos que estamos hablando del siglo XVI. ujú, Mientras eso estaba sucediendo acá en América, ujú. en 1533, Catalina de Médicis estaba tomando un barco rumbo a Francia, Ok. con un séquito de sirvientes que destacaban entre ellos Ajá, médico personal, al ajá. cual le Los temían matasanos. después en Francia. Se le va, el tema del médico y el alquimista va a ser como un medio de Con sospechas mucho tabú. que van a girar en torno a esta persona, a esta Catalina de Médicis, porque va a haber muchas muertes alrededor de ella Ajá. mientras ella esté gobernando, y pues muchos autores refieren que probablemente ella, a través justamente de Eran su sus brazos alquimista, ejecutores, ¿no? ejecutaban con venenos Ujú, a la hora de la alimentación, ¿no? Y vean qué cosa tan interesante, porque los venenos no eran detectados cuando hablamos de los 5 sabores, sí. ¿se acuerdan? Platicábamos que la toxicidad de ciertos alimentos Ujú, a nosotros a nivel instinto ujú. se nos activa a través del sabor amargo. Sí. Entonces, algo que puede liberar ese sabor amargo es justamente el dulce, Ujú. contrarrestarlo y el no identificarlo también. De hecho, había muchas personas que identificaban que había un veneno por el aroma dulce de algunas cosas, así que se lo pusiste Porque para me que, vas a envenenar. exacto, ya hasta se la Así. sabían así de na, Y na, 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 entonces na, na, se na. pone justamente de moda, ¿no? O sea, fíjense, está sucediendo cosas bien interesantes, porque por un lado, en esta herencia bizantina con el trabajo de azúcar Ujú. y Catalina yendo hacia la corte francesa,
con ella van a llegar también cocineros y van a llegar pasteleros, va a llegar el médico alquimista, van a llegar perfumeros a Francia, que es algo que dices, ¿cómo? ¿No fue en Francia? Pues, ¿Dice perfumeros o es bueno, es perfumista? el arte, sí, perfumeros. Yo lo encontré como, ¿Perfumista? ahorita te digo, como, Bueno, señoras que vendían perfume. sí, ahorita te digo No, que lo exactamente. hacían, ¿no? Era gente que hacía Perfumería. perfumes. Ajá. Ajá. Entonces, O sea, ¿me quieres decir que la industria del perfume en Francia llega por ella, de ya Italia? existía la perfumería, ya Sí, existían los claro, perfumes. pero Aún no esa, nombrados como perfumes, ajá, ¿sale? esencias, En vamos a Hungría ya ponerle. había habido el agua de Hungría y con el Como Islam, los esencias, destilados de las claro, esencias y todo. Pero es ella ajá. la que inaugura la primera perfumería en París. Y se lleva a su Se perfumista lleva, por personal. supuesto, al Y ellos son perfumista los que personal. ya traían este tema de Renato. construir el perfume con no sé cuántas notas y el corazón y Sí, todo de eso. hecho, eran secretos de Estado. Ok. Ella va a tener una habitación especial para el maestro perfumero, Ajá, en donde va a estar creando las fórmulas para hacer sus fragancias. sí, claro. Y a partir de ahí hay un boom también en el tema de sembrar cierto tipo de flores Claro, y de para poder plantas hacer para las lograr esencias. justamente esas ¿Quieres esencias. saber un poquito de eso? Léanse el libro del perfume. Sí, Está también buenísimo. buenísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, se dice que ella tenía un espacio reservado para el maestro perfumero en un lugar especial cerca de su alcoba, en donde había un túnel secreto que conectaba directamente a sus Ok, aposentos. ajá. ¿Para qué? Para que no se perdiera la fórmula en el camino. O sea que si llegaban y los iban a atacar o algo así de volada, él por ahí se pasaba ahí. Y Oye, pues es como también la receta del... cuando descubría Ajá. la fórmula, ¿no? Sí. Cuando inventaba una fórmula, decía, esta Ajá. ya no se paseaba por el castillo y alguien se lo robaba, ¿no? Y le decía, a No, ver, cuéntame qué le claro. echaste, ¿no? Ajá. Llegaba directo al aposento de la reina, que en Ujú. este caso llegó a ser Catalina, ahorita vamos a platicar por qué. Porque en un inicio no se pensó que ella fuera a llegar a A gobernar, ¿no? gobernar, claro, sí. Se fue súper joven, ¿no? De Italia. Pues te digo que de 14 años, ahorita vamos a platicar qué pasó, pero te digo que tiene estos aposentos conectados para evitar que se perdieran las fórmulas, y Claro. eran secretos de Estado, Ujú. porque era una manera que te marcaba a ti el oler de cierta manera, Sí, ese estatus también, ¿no? claro, sí. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente no asocia la perfumería como base y como hoy un icono fuera de Francia, pero lo que sí no se ubica es que esos aprendizajes vinieron de afuera, Claro. que no fueron creados Por netamente ahí. franceses, ajá. Y tiene toda una historia la perfumería hacia Sí. atrás, y no necesariamente también de Florencia, viene todavía, te digo, hacia el Más Islam, hacia Egipto, hacia todavía muchas Pues es que hubo tiempo atrás. culturas antes que ya lo Sí, manejaban. No el oro podemos siempre decir ha que sido todo, importante, ¿no? claro. Ujú. Entonces los aromas ya lo platicamos también están asociados a muchas cosas, Sí, entre claro. ellas temas de poder. Sí. Entonces, fíjense, 1533 ella está viajando en un barco rumbo a Francia Ujú. porque va a conocer con quien se va a casar en ese momento. Ah, porque ya ves que en aquel Ya. entonces Ahí te te va, apalabraban porque, y llegabas a casarte, pero ni conocías al claro, no, susodicho. era un arreglo de Estado, se sabía, Sí, ¿no? se hacía por Y para tener más poder. ella viaja con este séquito que les digo de sirvientes y de gente que trabaja con ella, ciertos oficios, Ujú. porque curiosamente, a pesar de que va a una corte nueva, no se queda con ese entendido de que ella va a adoptar lo que va a ver en Francia. No, yo me No, llevo ella lleva lo que está en ese momento de moda en su tierra, ¿no? En Florencia, y marca a partir de ahí una revolución en Ujú. muchas cosas. Ahorita vamos a hablar algunas, ¿no? Ujú. Pero sobre todo en cuestiones culinarias, por supuesto, que es lo que nos atañe en este este podcast, ¿no? tema. Ajá. En Pero este episodio, ahí amiga. les va. No, podcast, porque estamos hablando de todo nuestro Ah, ok. producto, Ah, ¿no? Que bueno. es hablar de temas culinarios. Ah, ok, sí, Aunque sí, sí. damos uno que otro dato también interesante, como este de los perfumes, Pues es que habíamos que va dicho que asociado. todo tiene que ver, Todo va todo está ligado, asociado, todo va ligado, claro. ¿no? Si nada más Pero quiere que hablemos de rápidamente. recetas de cocina, este no es Este el no es el podcast. canal. Entonces, fíjense, llega a Francia y conoce por primera vez el día que se casa a su futuro, en ese momento, esposo, que va a ser Enrique II, hijo de Francisco I de Francia, Ujú. ¿sale? Enrique II, llamado Duque de Orleans, Sí, ¿sale? el famosísimo Duque de Orleans. Duque de Orleans no era delfín, No. y ahí te va. Resulta que su tío era Clemente VII, en ese momento papa. Ujú. Cuando Catalina nace,
ella, nace, su mamá enferma de una fiebre y muere. Al casi ella nacer, Dando a luz. pocos días después, su Ajá. mamá muere de una fiebre. Ok. De esas fiebres puerperinas Sí, que les daban. exactamente. De eso Ok. muere, después de dar a luz. Y pocos meses después muere su papá. Ay, qué mala. ¿Sale? Duque de Urbino. O sea, ya venía con destino la Ya. Katy. Pero fíjate qué Pues fortaleza. se a engrió pesar de desde, todo, ¿no? desde Bien bien curtida chamaquita, desde amiga, chamaca. sí. Bueno, obviamente por el peso que tenía su apellido y por la fortuna que conservaba a través justamente de su padre, que todo esto era por el lado paterno, de banqueros, su tío no la desampara al revés, lo que hace es en distintos momentos estarla moviendo en distintos castillos y palacios con sus familiares. Va a irse con tíos y va a irse con los abuelos, así, pero no la va a mantener en un solo lugar. La va a estar cambiando y él va a ser como su mecenas. Él va a administrar su fortuna y la va a estar cuidando, aunque sea de lejos, y él siempre va a procurar tenerla, obviamente, como una princesa, estudiando de los mejores maestros, cuestiones también de arte, de ciencia. Era una persona muy letrada, hablaba varios idiomas y los escribía también. Okay. Cuando pues llega a Francia, ella hablaba francés y escribía en la época francés. no se daba Sí, mucho eso. No. Y ella era una persona letrada, por eso digo que el adjetivo que él usaban mucho para ella referirse era culta. Y eso no, y a la mayoría eso no le gustaba, no les gusta. ¿no? Y menos en la cuando corte. tú llegas de extranjero a otro lugar sí. y como gobernante, ¿no? Entonces, Sí, claro. si no te miran con ojos bonitos, ¿no? Y más cuando tienes esta costumbre de ser una cultura tan cerrada y que todavía no se ha abierto a estos cambios que van a manifestarse después del medioevo. Y el ombligo del mundo, acuérdate también. Así es, muy bien. Y entonces, fíjense, llega bueno, en este crecimiento que se da Catalina, al papá le importa mucho que aparte de estudiar, bueno, protegerla porque hay ciertos momentos en los que es atacado y sitiado varios ducados de Italia y ella la tienen que mover rápidamente para evitar que hubiera un tema de desfortunio, ¿no? Que se fueran a robar la flor. Sí, claro. Entonces, como a ellos les interesaba justamente que llegara bien y poderla casar con alguien importante de la corte que en ese momento estuviera en el poder de Europa, con cualquier monarca, o ni siquiera un monarca, un hermano de un monarca, que ayudara a mantener el apellido Medici en un lugar importante en Europa, ¿no? Porque ahí se iban a manejar muchos negocios para la familia. Entonces, él sabe que es una buena, digamos, opción, no para a lo mejor un monarca, pero sí para un hermano, y habla con el rey. Y se palabra con él. Y entonces el rey de Francia le promete no al delfín, le promete al hermano, al duque de Orleans. Y ella cuando lo ve queda enamoradísima de él, que es algo también muy raro que sucede, ¿no? Que suceda eso, porque no se conocían, ni siquiera sabían sus diferentes caracteres ni nada, ¿no? Sus personalidades. A veces ni por litografía o cuadro, nada. Sí, no, y luego las litografías, amiga, es como hoy los filtros de la cámara. Sí. Así que es esto, es bigote, no es un bocio que tiene ahí el señor. Ay, no manches. O luego se ponen muy guapos y cuando los ves dices, ay Dios, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cuántas veces hemos dicho exactamente. Que como se casaban entre ellos tenían muchas malformaciones terribles? Sí, exactamente, entre la corte, ¿no? De hecho, muchos son parientes entre ellos. Entonces, bueno, sucede entonces que... Oye, ¿y él se enamoró de ella o nada más ella? Ahí te va. Ella súper enamora de Enrique II, ¿sale? Y dice, no, si yo soy de aquí. Y se enamora. Pero el problema es que él no le gusta, no le interesa y bueno, sabe que pues así tiene que ser, porque así es el deber. A lo mejor él andaba por ahí con otra. De hecho, él era mujeriego, muy mujeriego, tuvo muchos amantes, tuvo hijos fuera del matrimonio y tuvo una en especial que era su favorita. Ahorita les digo cómo se llama, es de Poitiers, pero no recuerdo su nombre, ahorita les digo exactamente. Y bueno, con ella tiene una hija y siempre va a tener digamos, una corte al mismo tiempo con Catalina
Y con y su con amante. su amante. Ay, Y Catalina válgame. lo sabe. No, pero se tenía Y que aguantar. abiertamente Ajá. es presentada en 1536, si no mal recuerdo, o sea, 3 años después de casarse es presentada en la corte como su amante oficialmente. ¿En serio? Entonces, Ay, ella tiene qué que tragarse poca el M. orgullo, Y ahí, no demostrar su flaqueza, ni su ajá. tristeza, ni que tiene roto No, el porque le corazón, estaría dando todo el poder a él. y incluso le da lugar a ella, No es y la hace cierto. su amiga, Ah, bueno. ¿no? Fíjate que eso es inteligente. Bueno, es inteligente Muy porque inteligente de sí, su parte, claro, sí, sí. porque lejos de Pero crearse una qué enemiga, la hace su qué amiga y la acerca a estómago, la corte, qué estómago. ¿no? Y le da su lugar dentro de la corte, Pero qué aparte. chistoso, ¿no? Que te tuvieras que aguantar y darle su lugar. No, sí está cañón, la ¿Cómo neta. hemos cambiado? Así es. Y entonces, bueno, fíjense, Catalina tenía 14 años Bien cuando la chavita. casan. Y van a pasar, Y dices que 3, 14, quiere decir 17 años y ya tomando esas decisiones de adulta, qué barbaridad. perfumistas es la palabra. Perfumistas. Ujú. Ajá. Y bueno, Diana de Poitiers es la Diana. amante, Diana de Ok. Poitiers, ¿sale? Y bueno, entonces, esta Catalina va a ser bien inteligente, El ¿no? nombre no, pero el apellido sí lo tiene. Y bueno, ella va a ser bien inteligente, como les decía, ella no daba paso sin guarache. Ujú, Y cuando se muere su esposo, ya mucho tiempo después, ujú, es cuando ella, así muy abajito del agua, ujú, arma todo un armatoste ujú. para desterrarla Al amante. a la amante, Ah, pero respetando sus bienes, no le quitó ni un peso, no más que se fuera. nada más que No se te fuera. quiero ver aquí No te cerca de mí, sácate. Exactamente, y de manera indirecta, no se lo dijo directamente. Ah, Entonces, súper, muy era una inteligente. reina de verdad, una Mujer muy mujer inteligente. muy, muy inteligente, que Se prefirió, sabía comer la venganza fría, es correcto, ¿no? tranquilo, El tenía manejar las paciencia. emociones, Ujú, híjola, era cosa de ella, igual la diplomacia, era una persona muy diplomática, ok, ¿va? Bueno, entonces, cuando ella llega con sus cocineros y con sus reposteros, en ese entonces no se conocía esa palabra de repostero, no, ¿sale? Solamente se sabía que pues hacían temas dulces, ¿ok? sí. Los cocineros. Pero va a llegar a ser un oficio tan importante el que trabaja el dulce, Ujú, que no existía en ese momento como tal en Francia, así como un tema artístico, ajá, que cuando llega ella, comienza a incrementarse incluso la demanda de azúcar y de almendras, ok, por ejemplo, ahí en Francia. ajá, Y comienza a ver los primeros confites de almendras, ok. ¿no? Confituras dulces Ujú, derivados de ujú, estos dos ingredientes. Y bueno, a partir de esto, van a empezar a circular en las diversas cortes galletas, pasteles, frutos secos escarchados, caramelos, todo lo que se rellenos, sirve en la hora del té. ahora, ¿no? Ahora, Exactamente, ¿no? sí. Pero todas estas golosinas que antes no existían, porque les digo que aparte en el medioevo todo lo mezclaban, lo dulce y lo salado iba al mismo tiempo todo en la misma olla y Sí. revuelta, o en la Guácala. misma salsa, ¿no? Guácala. Y en este momento ella una de las cosas que va a introducir, no imponer, introducir en su corte y que va a empezarse obviamente permear. a permear en las demás casas de los aristócratas, es justamente poner un orden en la mesa y Ujú, empezar a separar los sabores y claro, los en los tiempos, tiempos. ¿no? Y no hacer tan complicadas las cosas en temas de cocina. Sí, Va claro. a ser tan importante las aportaciones que comienzan a hacer como oficio estos cocineros de lo dulce, que a partir de este momento van a empezarse a llamar patissier, gracias al reconocimiento oficial de la realeza en 1566. De hecho, patisserie no es Patissier. patissier, pero patisserie Patisserie es es repostería. repostería. Eso significa. Ajá. Y patissier sería repostero. O sea, viene de ahí Entonces, derivado así. exactamente. Claro. Entonces, a partir de Catalina, Ajá. ya se les reconoce a este grimo como pasteleros o Ok. reposteros. Oh, súper, ¿Salen? súper. Antes no Ajá. existía, no Ujú. existía, ¿va? Entonces, fíjense, cuando ella llega a la corte, muy interesante saber que la primera muerte que se le adjudica, y Ya vamos digo, a empezar. se le adjudica Ajá. porque No no hay. hay algo, y como les digo en otros episodios, a mí no me consta, yo no estuve ahí, no vi No, que pero ella por le ejemplo, echara si ahí. no la metieron a la cárcel, o sea, no le hicieron un juicio, pues es que no hay pruebas. No, y aparte cuando revisas las fuentes, en las fuentes incluso te dicen que el rey se dictaminó que murió y no dice envenenamiento, Ujú. ¿no?
dice que por una gripe muy fuerte, pero ahí te va. Resulta que esta primera muerte es la del de su delfín de esposo. Francia. ¿Del Es hermano del de su hermano marido? de su marido. Válgame. Ella se supone Está que re iba bueno a el chisme, gobernar. amiga. Así es, tómate tu café. Saca las Bueno, galletitas. en ese entonces, Francisco III de Bretaña, que Ujú. era el primer hijo hombre de justamente el rey de Francia, tiene un momento en el que, bueno, él ya sabía que iba a ser el monarca, era el delfín, Sí, claro. y cuentan que estaba jugando muy fuerte con una pelota durante mucho tiempo. Entonces, hoy es conocido, no es una sorpresa, y Ajá. ustedes no me van a dejar mentir. Después de todo ese ejercicio que hizo y que estaba caliente, Ajá. se le ocurre tomar mucha agua helada y le da un cortocircuito, Sí, y de eso claro. se muere. Ajá. Aunque la gente empieza a sospechar, porque Que les fue digo por que desde que envenenamiento. llegó Catalina y cuando llega con su médico personal que ya sabía de alquimia, Ajá. los demás empiezan a sospechar como, oye, ese que maneja ahí sus Cosas mensajes, raras. seguramente Es del diablo. envenena. Sí, Ujú. exactamente. Y entonces es la primera muerte que se le adjudica. ¿Cómo? ¿Quién No sabe? se sabe. Pero bueno, finalmente él muere justamente en 1547, año en el que también, obviamente, por consecuencia, a este matrimonio se le da justamente el nombre ahora, el nombramiento de los próximos o futuros monarcas. Sí, porque ya se murió el En heredero. automático, ¿no? En Sí. automático pasa justamente a lo que es su esposo. Ujú. Pasan Ahí 10 todavía años. no se muere su marido. No, Ok. no, y es bien interesante ver también ese. Sí. Pasan 10 años Ajá. y ella no puede concebir. Porque pues ni se la ha de tocar él. No, sí la toca, Sí, pero se la no pasa merienda. nada. Pues de vez en cuando, supongo, porque tenían que tener a fuerza descendencia para lograr Pues que sí, el pero apellido si a de él no le Valois gustaba. quedara como dinastía, Sí, claro. ¿no? Y ahí les va el spoiler, no va a suceder, pero ahorita les platico por qué. Ya me arruinaste el episodio. Ay, es cierto, ya estoy terminó aquí. bromeando. Ah, no, Ajá, ¿verdad? sí, aquí nos quedamos, nos vemos la próxima semana. No, que está bien bueno el chisme, Sí, ¿no? amiga. La verdad. Entonces, ella, al ser tan curiosa, Ujú, no explicaba por qué ella no podía concebir. ujú. Y entonces está duro que dale estudiando, preguntando, así, buscando la Sí. respuesta, Ajá. ¿no? Y en ese buscar la respuesta, ella también era muy supersticiosa, en ese momento de lo que se conocía, ¿no? Sí. En ese momento la astrología está también como Es saliendo que no era Mercurio retrógrado, por eso no se podía embarazar, amiga. Ella estaba buscando una respuesta, Sí. la que le dieran, la que ella pudiera creer Entender de y alguna entender, manera. ajá, de darle una respuesta de por qué ella no podía quedar Pues embarazada. nomás porque no eras fértil, reina, y ya. Y en ese momento llega a oídos de ella que existe un personaje que se llama Michel de Notre Dame, ¿sale? Ajá. Que vive en otro pueblillo por ahí, que es un buen astrólogo, Ajá. pero que también la hace de Adivina, le echa las cartas. no solamente de adivino, ¿no? Sino que también le echa la alquimia y puede hacer pociones para Que curar te a las quedes personas. embarazada. No necesariamente eso, Ajá. pero él lo manda a llamar a la corte y lo invita incluso a quedarse. Ok. Y bueno, este alquimista, Slash astrólogo, bla, bla, astrólogo. bla, Ujú, va a ser conocido en un futuro como Nostradamus, ¿no? ujú. Y entonces Nostradamus entra a la corte, seguramente usted sabe quién es Nostradamus, seguramente ha escuchado las profecías de No, Nostradamus. a lo mejor ni las has escuchado, No, pero el nombre es pues, súper es interesante, sí, bien conocido. exactamente, y ella va a ser su mecenas. Ok. Entonces, llega a la corte, lo adopta como su médico personal, Ajá. y pues se abre con él y dice, es que sabes qué, yo No puedo no puedo tener hijos y pues tengo que tener hijos a Sí. fuerza porque esta es una de las razones por las cuales legalmente Lo puedes repudiar. ajá, a la esposa. podían echar para Divorciarse. atrás exactamente Sí, el matrimonio sí. y él tener que buscar. Y ella ya no se iba a poder casar Y nunca. aparte, Diana de Poitiers Ujú. era viuda, entonces podía casarse con ella. No. Entonces, No. entonces ella le urgía, Sí. ¿no? En este proceso. Y entonces Nostradamus le arma una pócima Ajá. y mágicamente después queda embarazada. No es cierto. Sí. Digan lo que quieran, Ajá. pero así dice la historia que pasó. Claro, sí. Y no solo eso, ¿sale? Ajá. Catalina después de esa pócima pudo embarazarse 11 veces. Ay, hijo de su pinche. De esas 11 veces,
7 hijos Excelente. pudieron crecer hasta la edad adulta Ajá. y 5 fueron monarcas. Ándale, 5 pues. gobernaron. O sea, sí le puso harto tomillo a la poción. Sí, exacto. Gastaron ahí, yo creo, un piquitito para que no le supiera feo. ¿Sale? Oye, pero nunca se ha demostrado o hay No se sabe evidencia qué era. de qué diablos le No dio. se supo qué Agua de le dio. toloache. No sé, amiga. Mejor no digo. No. Pero a lo mejor, bueno, ya ves que en aquel entonces, por ejemplo, y todavía al día de hoy en algunos lugares se tiene la Muchas cosas se han creencia. perdido, ¿no? No, pero, o sea, físicamente se ha tenido la creencia en algunos lugares que, por ejemplo, cuando eres, pues, para empezar, ella estaba muy joven cuando quiso embarazarse, ¿no? No, porque estamos hablando que si se casó a A los los 14 años, 14. se han pasado 10 años y no ha tenido hijos, 24 pues años. ya 24 Pero años aún es una así, buena edad. no, desde pero antes. aún así, por ejemplo, Ujú. si empezaste desde los 14 muy chavita, pues tienes la matriz que todavía no se te acaba de formar. No, Esa es pero una. hay embarazos desde los 12. Sí, amiga, pero eso no quiere Y decir ella estaba bien que... nutridita. Sí, pero eso no quiere decir que estés O sea, de todavía buena bien salud. formada. O sea, el útero todavía no está Sí, completamente bueno, cuestión crecido y interna tal. no sabemos, ¿no? Y dos, Pero aún así, espérame, y dos, se habla mucho en los lugares rurales, por ejemplo, que tienes la matriz fría ujú, y que con un brebaje de estos muy caliente, claro, ya lo pega. hemos platicado, ¿no? Con Sí, estas, por ejemplo, la canela, ¿no te infusiones de acuerdas? vainilla y todo cuando hablamos del episodio de Tlaxochitl. Exactamente. Véanlo si no lo ha visto, Sí, ¿no? vaya, El de la vainilla, póngale pausa a este y vaya a ver aquel para que más o menos tenga una idea de lo que de estamos lo que hablando. estamos platicando. Pero entonces era calentar la matriz, Ujú, sí, sí, con muy ocote así probablemente. soplándole. De hecho, el Renacimiento, una de las aportaciones que trae Ujú. es que los tratados que van a empezar a aparecer ¿De medicina? no solamente de medicina, en temas culinarios, Ujú. van a asociar la gastronomía o lo que se come, Con la van a salud. asociar con la salud. Es la primera vez que se va a hacer, ¿no? Ok. Y no solamente eso, van a asociarlo con probables remedios, Ajá. porque dentro de esos recetarios va a haber recetas para curarte algo. Ajá. Como el caldito. O también van a referir cosas que te enferman. O sea, te van a decir, si usted come esto, lo enferman de esto, Ajá. o lo agravan Sí. de esto. ¿Sale? Entonces no coma esto. Ujú. Y es la primera vez que sucede. Entonces, por eso les digo que el hombre es el centro de todo. El hombre va a ser respuesta de Sí. todo lo que se va a investigar. Ok. Y entre estos, por supuesto, la cuestión culinaria no se va a Es quedar atrás. importante. Es Ok. muy importante. Bueno, entonces, embaraza a la mujer. Entonces ahí te va, no empieza a tener hijos. Ajá. Para 1555, Nostradamus le dice a la reina Ujú. que tenga cuidado el rey. Algo le puede pasar. He Ujú. tenido como Visiones. una visión. Sí, mi tercer Y ojo bueno, me dijo ahí que... le van mis estrofas, porque aparte Nostradamus Ay, sí, era un personaje que escribía. hablaba como en verso, ¿no? Y como muy rebuscado, entonces Sí. tenías como que medio entenderle, así como Adivinarle, ajá, interpretarlo, ¿qué sí. podría ser, no? Era Pero un ahí les oráculo, va. amiga. Ándale, Era todo un exactamente. oráculo. Pero en vez de decir, pues va a pasar esto, Sí, no, tan no fa- te des... Yo si hubiera sido ella, háblame en Nostri. Ah, A mí háblame en español. derecho. Digo, a mí háblame derecho y cómo es la En cosa. No le italiano. andes buscando. No, sí. O Así sea, es. en la luna, el sol. No, se va a morir. Eso es Y lo que él le quieres dice, decir, él ¿no? le dice, dentro de poco, Ajá. el rey corre peligro. Ahí te van mis estrofas. A ver. Y entonces le dice, el león joven al viejo sobrepasará. En campo bélico por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará. Habla como Yoda. Dos choques, uno después de morir, muerte cruel. Habla Y- como yo. Ajá, Mira, sí. Cuidado, tú tener debes. Sí, algo así. Sí. Ahora es que sin la espada láser. No. Allá eran lanzas, ¿no? Y la espada de caballero. Medieval. No, Sí, sí está, o sea, sí se entienden así algunas es. cosas, pero No, ya sí, no estaba. mames. Ahí te voy a platicar que en 1559 sucede la boda de una de las hijas de Catalina, Ujú. ¿sale? Y justo en su boda, en las bodas, desde la época medieval se acostumbraba a hacer una especie como de retas Ujú. entre caballeros Sí. y que van a ir Justas, amiga, justas. exactamente, las justas, entre caballeros, Ujú. que eran parte como del show, del Sí. espectáculo, ¿no? Sí. De justamente las nupcias. Ujú. Y entonces el rey toma justamente una especie como de lanza, se Sí. sube a su caballo y en esta justa
corrían los caballos en sentido contrario Se en una encontraban, línea y se ajá. encontraban con Y con la lanza y ya, se tenían que con dar esta uno al lanza, otro, sí. y quien tiraran del caballo Ajá. era el que perdía, el que Exacto. tiraban, y ganaba el que se El quedaba otro, arriba sí. del caballo, Pero ¿no? te podías Y morir. así tenían que estar dando vueltas hasta que tiraran uno al otro. Sí. Bueno, sucede que en esta justa Se lo echaban. la lanza le atraviesa el casco a través del ojo. ¡Ay! Y le atraviesa justamente el cráneo. Y La cae. cuenca del ojo. La cuenca Ajá. del ojo y cae. Y incluso mandan traer al médico personal, pero no llega desde Bélgica. No manches. Ya llega ya que está muerto varios Pues días claro. después. Pero No es como que hubiera él avión para alegó llegar. que tuvieron que replicar estas heridas para ver cómo podrían curarlo. Y no hay manera. No. Y No, aparte y fue menos. una muerte muy dolorosa. Sí, claro, Muy imagínate dolorosa nada porque le más. atravesó el ojo Sí. y pues llegó hasta el cerebro, ¿no? Sí. Y pues Y si murió no se después. murió luego, No, no tuvo murió que luego, estar luego. en Murió varios días después. Híjole, qué En terrible. profundo dolor, ¿no? A partir de entonces, Y ahí les con va. lauda, no, porque en ese Después, entonces no ándale, había no era todo medicina. nomás así, Sí, ¿no? Así como en Outlander. sí, amiga, igualito. Así, Pues, estoy échale imaginando whisky que tome, ¿no? Acá era échale que coñac. se ponga bien que se- briagoberto. Ajá, y ya. Entonces, bueno, fíjense. Ella había tenido, aparte de la premonición de Nostradamus, ella había soñado a su esposo ensangrentado de la cara y muerto. O sea, ya se Tiempo le había antes. vaticinado. Y bueno, sucedió esto, ¿no? Ujú. Entonces, Nostradamus dicen que era todo un personaje, ¿no? Sí, sí, Y sí. para que ella lo hubiera adoptado dentro de la corte Era por algo, sí. ¿no? Y llegó a ser como el más importante justamente de su éxito sí, en sí, esta sí. cuestión de las pócimas y de todo lo que era la cuestión de la adivinanza, ¿no? Ajá. Del futuro. Entonces, cuando muere el rey, ella, por eso le van a decir la reina negra también, Ujú. Porque viste de estaba luto. de luto. A partir de ese momento ya viste de luto y jamás Se lo va vuelve a a quitar. cambiar sus Porque ella sí vestimentas. estaba enamorada ella sí de lo él. amaba y este canijo no. Y Qué bueno, mala onda. finalmente, ahí les va, eso es lo que les platico en temas personales, para que vean pues lo que ella vivía, ¿no? Ujú. Como tema personal, un corazón Un roto. poquito de contexto. Un poquito de todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí les va. Resulta que uno de los placeres más grandes de Catalina y que después le va a pasar también a su esposo, Ujú. son las alcachofas, Ok. ¿sale? Entonces, cuando se viene de Italia y Sí. llega a Francia, dice, ¿cómo aquí no comen alcachofas? Ajá, tráiganmelas. Sí, tráiganmelas y cultívenlas aquí. Y desde entonces las empiezan a cultivar en Francia. Ajá. No quiere decir que no hubiera antes. Sí hubo, de hecho, en el Imperio Romano, en la parte mediterránea, ya Sí. las consumían. Pero Pasa el tiempo y se olvidan. Ujú. Se olvidan. Ujú. Se salen de la dieta. Como hablamos de los escargots Sí. con carem Ujú. o de los caracoles, igual sucede con esto. Pero en Italia eran un manjar. Claro. Los corazones de alcachofa y la alcachofa entera guisada de muchas maneras. Ajá. Entonces, y aman las alcachofas. Y las llevan a la corte y las siembran. Ajá. Y entonces casi siempre había alcachofas dentro de los platillos. Ok. ¿no? Y hace incluso adicto a su esposo. También. Con el tema de las Es que es re alcachofas. fácil hacerse adicto a Y esas madres. era especial ella con unas alcachofas que son más pequeñitas que se llaman alcazuiles, Ujú. para que lo sepan, Ujú. ¿sale? Entonces, a partir de ahí, en Francia van a volver a renovar este tema de volver a sembrar dentro de la cuestión hortícola las Ujú. alcachofas, ¿sí? Y también, después del tiempo, lo que va a ir sucediendo es que ella va a ir como gobernante regente Ujú. cuando van pasando sus hijos al tema del gobierno, ¿sí? No voy a hablar de ellos, son varios, son 5. No. Ajá. Lo que es importante es que Catalina también va a tener estas cuestiones que les digo que nublan su personalidad y sospechas, porque también hay momentos en los que sus hijos mueren de manera muy rara. Ujú. Y ella está implicada por ahí. Y ella estaba cercana. Ajá. Entre ellos, por ejemplo, cuando ella va a gobernar, es un momento difícil por lo que les digo del quiebre que hay entre las religiones, entre Ajá. los protestantes Y los y católicos. los católicos. Incluso los protestantes en Francia se llaman distintos, se llaman, ahorita les digo como, hugonotes, Ujú. ¿sale? Ok. Y uno de sus hijos va a ser hugonote. Entonces, un hijo, por ejemplo, de los primeros no, pero el segundo sí, y entonces ella es un desmadre, Sí, perdón sí, que sí. lo diga así, ¿no? Ajá. Pero es un relajo la corte porque tiene que estar lidiando contra Con ambos bandos y viendo cómo equilibrar las cosas para que ni uno ni otro ejercieran un máximo de poder. Y Pero el que era protestante iba a ser Carlos, Delfín.
Fue Delfín? no, de hecho fue rey. Ah, sí, ajá. Él gobierna como segundo después del primer hijo. Ok. El primer hijo se muere, llega él y él es su bonote, incluso él tiene de aliados y de personas cercanas a él que pues le decían muchas cosas al oído que eran sus consejeros y eran hugonotes. Ok. ¿Sale? Y cuando dices, cuando ella es reina regente es porque muere uno de los que está de rey, entonces ella se queda en el ínter en lo que viene el detrás a coronarse. No, ella tiene que llegar a gobernar porque o los hijos estaban muy chicos. Por eso. O estaban fuera. Que Ajá, solo está por momentos. Ajá, regente es eso, es que eres como el interino, por así decirlo. Exactamente. Ajá, ok. Y porque obviamente pues ella no podía ser reina gobernante, ¿no? Se le daba justamente el espacio a un hombre. Ajá. Entonces, ella va a regentear por estos momentos en donde el hijo o está lejos, está en una guerra, está de visita, o está muy chico, o está enfermo, o está agonizando, o se murió en ese momento y en lo que deciden. Por eso tenía tantos hijos. Por eso, exactamente. Para garantizar por eso el ella trono queda en la como familia. regente. Es bien interesante, pero ella muy diplomática, ¿eh? Y siempre buscó la manera de equilibrarlo. Y desgraciadamente entre esos equilibrios pues tuvo que tomar decisiones muy feas, difíciles, ¿no? Se sospecha o se dice que ella estuvo involucrada en una matanza de miles de hugonotes que hubo justamente en todo el país. Okay. Este se propició el 23 de agosto de 1572. Ella estuvo en alianza en contraparte de su hijo que estaba reinando, sí, y tuvo juntas secretas con el duque de Alba para ver de qué manera podían reducir a los hugonotes dentro del poder. Sí. Y entonces, en ese momento no queda la fecha puesta, pero es como el momento o la semilla que origina este odio y este crecimiento de qué van a hacer para evitar que sigan creciendo como protestantes dentro de Francia. Y en esta noche de San Bartolomé se matan a un montón. Curiosamente, sobreviven muy pocos. Uno de ellos va a ser Enrique de Navarra, que es el esposo de una de sus hijas. Sí. Y se dice que él sobrevive porque su hija le ruega que por favor no lo mate. ¿Sí? Se dice también que frente a las princesas y frente a la gente, así la gente abría los hogares y si sabía que era protestante, ahí mismo lo mataban enfrente, así. Vale, y hubo una mata, así, pero sí, cañón, asesinatos cañón, ¿no? Es uno de las noches más tristes para Francia. Exactamente. Y bueno, Enrique de Navarra es Borbón, aparte. Y, spoiler, es el que va a quedar como rey, pues, ¿no? Para sus adentros. Sí. Ella tratando de proteger el reino siempre para que quedara uno de sus descendientes, ¿no? Uno de sus hijos que justamente tenía el apellido de Valois, el de su esposo. Sí. Y curiosamente la historia pues le va a dar como la vuelta varias cuando veces. Está escrito. Y a partir de entonces, Enrique de Navarra, que se va a salvar por milagro y que está casado con una de sus hijas, es finalmente el yerno que porque se le mueren ya los primeros 4 hijos y ella antes de morir pues tiene que aceptar que él quede en el trono. ¿Sale? Y él es Borbón y a partir de entonces, como Borbón, no sueltan el trono. Su último hijo es apuñalado por un monje después de su muerte de Catalina. Y bueno, pues ahí pues las sospechas hacia los Borbones, ¿no? Sí. Entonces, pues como todo, amiga, siempre el poder para conseguirlo hay que hacer muchas cosas. Nada más y nada menos, la esposa de Enrique de Navarra fue esta famosa, la reina Margot, ¿sale? O la reina Margarita. Hija de Catalina, por supuesto, ¿sale? Entonces, Catalina amó tanto las artes que aparte de traer a su séquito de artistas y comenzar a permear en toda la corte y en todo lo que va a ser Francia y posteriormente en Europa, Catalina va a crear el primer ballet. ¿Sale? Es una de sus aportaciones. El primer ballet de la historia es por ella. Lo pone ella. Otra de las cosas también en sus aportaciones son que era amante de coleccionar cosas. Y dentro de las cosas que colecciona es todo lo que tuviera que ver con documentos antiguos de Francia. Curiosamente, no era su país natal y estaba haciendo muchas cosas por Francia, aunque obviamente mucha gente pues la ve mal, ¿no? A lo mejor por el amor a su esposo se identificó con esa parte. Y por la nación, finalmente ya al ser reina regente y al ser reina de ese país, pues aprende a amar ese país. Pues es el compromiso, ¿no? Tan grande de repente que de la corona. Las personas. Fíjate que su historia la veo muy cercana a cómo fue justamente la reina
a reina Isabel. en Inglaterra. Chabelita, La sí. Chabelita, exactamente. Sí, Por el por deber, compromiso, por el siempre, deber ser. porque siempre ella marcó que era el deber, Sí. la corona, la Y corona, la corona. dejó su familia, Todo, hijos, todo por el deber a la y corona. lo mismo ella, si te das cuenta, a Sí. pesar de que ella entretejía toda la maraña que se estaba sucediendo Sí, en claro. la gobernanza, ella siempre lo hizo por justamente mantener la corona y el bien de Francia, ¿no? Y entonces, fíjate, estas aportaciones de estar juntando documentos, cartas, archivos, ¿no? De Francia antigua, va a promover que en un futuro existe la primera biblioteca de todos esos archivos. De ella, de su aportación. La primera biblioteca con archivos antiguos de Francia. De la que ella recuperó. Y también ella va a coleccionar objetos como cristales y porcelanas de otras partes del mundo. Tenía sus vajillas orientales. Sí, tenía sus preferidas que colocaba en ciertos momentos. Y obviamente invitó a artistas en donde ella fue mecenas de pintores, de escultores, de arquitectos que reformarían toda Francia y que hoy la vemos tan bellísima con estos monumentos gracias a ello. ¿Sí? Con el tema de los perfumeros, pues ya te platiqué, tenía un pasaje secreto, ¿no? Con Renato de Florencia, porque se lo trae de Florencia también, de su tierra natal, para que él le cree los perfumes y cree las fórmulas secretas. Y con él abre o va a la inauguración de la primera perfumería de París en la historia. Catalina introduce también algo que ya se conocía en su tierra y que no se usaba así en Europa, ¿no? En Europa medieval, en el resto de Europa. Entonces, mientras que en Italia ya se ocupaba el tenedor de 2 puntas en la mesa para apoyarte al comer, eso no sucedía en el resto de Europa. De hecho, hasta lo veían así como rarito, ¿no? Y metían los dedotes y las manos, porque ya habíamos hablado que les encantaba, ¿no? Limpiarse con el compañero. Sí, con el perrito. El perrito y todo, exactamente, ¿no? Y entonces, ella introduce este tenedor a manera de apoyarse. El primero de sus hijos no va a continuar con ese legado, pero el segundo sí, por ejemplo, y a partir de él va a empezarse a regar a toda la corte. Este tenedor, entonces, en la Edad Media se utilizaba para trinchar las carnes, las porciones grandes que había y repartir entre toda la gente que hubiera en el banquete o evento. Y a partir de este momento el tenedor se va a utilizar de manera personal, de 2 puntas, para poderse estar apoyando continuamente y no meter los dedotes dentro de los platillos. Entonces es una súper aportación de Catalina, ¿sale? Y otra de las cosas era también el tema del aseo. Muy importante para ella. Nadie se sienta a la mesa si no se ha lavado las manos antes. Y el tema del aseo personal, que continuamente tenían que estarse aseando, no estar esperando a que pasaran 2 meses para bañarse. ¿Y qué pasó luego? Sí, no sé qué pasó. Se murió con ella. Las copas también de la Edad Media, que eran unas cosas bien toscas y bien gruesas y que se compartían. Que parecían el Santo Grial. O sea, van a desaparecer gracias a Catalina, porque Catalina va a traerlas de moda, las de Venecia. Y entonces va a aparecer el cristal de Murano en las mesas. Entonces una cosa así como que, wow, desde entonces se pone de moda Murano y Venecia, por lo tanto, ¿no? Y también va a traer cerámica esmaltada de Faenza. Faenza hoy es una ciudad también como importante de Italia, tiene un museo de la cerámica y de ahí justamente surge esta tradición de hacer la mayólica. Fíjate, se la inyecta a los franceses, de ahí se riega los restos de las cortes y también en consecuencia llega también hasta acá, ¿no? Sí, es que es una cosa preciosa. Es correcto, y hoy todavía se puede encontrar como trabajo ahí. Sí, de hecho tiene nombramiento de la UNESCO, si no me equivoco. Y otra de las cosas también es que incluye dentro de la mesa las servilletas. Ay, qué nada de lavarse nada más las manos. Y de así con el mantel. Sin nada del perrito. No. Ya no, eso se quita. ¿Sale? Y entonces ella mete las servilletas para que todos puedan limpiarse sus manos en cualquier momento. Yo creo que le chocaba la porquería, amiga, la suciedad así. Era una Mónica de Friends así de, por favor, límpiate. ¿Cómo te vas a sentar aquí en la mesa? Sí, amiga, por eso. Entonces, otra también de las aportaciones a una cosa maravillosa, las flores en la mesa. Ay. Pues también para ayudar al tema del aroma, ¿no? Sí, y ella dice, la mesa tiene que verse bien,
bonita. Que desees sentarte a Póngale comer. flores. Ok. Entonces era, fíjate, la porcelana, Ajá. el cubierto, la La servilleta, cristalería. hueles bien, Ujú. las florecitas, ¿no? Sí. Aquel cristal de Murano, Sí. qué hermosas debieron haber sido esas mesas en Uy, ya ese imagino a las de la momento. corte así de, yo quiero lo mismo que la reina. De hecho, se dice, en la cocina, Ujú. comenzó a llamarse en Francia la corriente, hay que comer a la Catherine, ¿no? O a Ok. la Catalina. Ajá, sí. Y entonces empieza a crearse toda una moda de cómo comer a Sí, partir de los claro. modales que ella Que impuso traía. y de las ondas Es que no trae. eran malos, o sea, tampoco es como que te están poniendo algo que digas, ay, no, yo no voy a hacer eso. Al contrario, es una buena práctica que te gustaría tener. Entonces, ella dice, lo fasto, lo excelso, lo exuberante, lo rebuscado, lo que no encontramos realmente qué sabor hay aquí adentro, Ujú. se va a acabar. Ok, Vamos a empezar a comer por tiempos Ajá. y vamos a separar los sabores. muy Y bien. vamos a entender qué ingredientes lleva este plato. Bueno, Ujú. no ella, sus cocineros, ¿no? Sí, Pero a sí. través de este refinamiento que ella va a traer, va a empezar justamente la corte a refinarse y en estas mesas van a empezar a utilizarse los ingredientes que combinaron. Esto combina con esto, a esto lo Ok. servimos en el mismo tiempo. Ajá. Y esto otro en otro tiempo, Ujú. ¿no? Y así, y no todo el mismo día, la misma Ujú. noche, en la misma mesa. Ujú. Entonces van a empezar los platillos a hacerse mucho más sencillos, más sutiles, más sensuales, más delicados, menos complejos, menos complicados al momento de hacerse en el tema de la preparación. Ujú. Y entonces los ingredientes van a empezar a resaltar. Y entonces lo que antes se entendía como poderoso, que era échenle de todo, ¿no? Allá adentro, Sí. y pura carne, Ajá. ahora es pues también los vegetales, porque le estoy diciendo que está introduciendo la alcachofa, están Sí, entrando claro. almendras, están entrando frutos secos, Ujú. entrando muchas cosas que antes no se tenían y que ella le va a dar como un justo poder en la mesa, ¿no? Ujú. En ciertos momentos. Y a partir de aquí entonces vamos a empezar a observar más vegetales en la dieta. Ya va a decir, no pura carne, échenle vegetales. Sí. Y los cocineros van a empezar justamente a trabajar en distintas técnicas de producción para que pudieran salir y verse bien y saber bien. Y concocciones más cortas, ¿no? Decías más rápida la más cocina. rápidas y pues todo lo que viniera de manera regional, que antes era mal visto, ¿no? Antes el tema del pasto, las hierbas, los vegetales, pues eso era para los Para los animales. campesinos también, para Y ni gente los pobre. campesinos, ¿no? Y sí, Ujú. desgraciadamente tenían que comer eso porque era lo que había, Ujú. pero no era lo que realmente ellos aspiraban o querían, Ujú. es lo que existía. Sí. Entonces, a partir de eso, ella le da su lugar a los vegetales y empiezan a entrar dentro de la mesa como algo importante, Ok. ¿sale? No solamente porque luce, sino Ajá. porque hace bien. Sí, que decías que ya se asociaba el tema de comer con sentirte bien y para que no te enfermaras o de ciertas cosas. Otra aportación en la mesa es que ella coloca un tiempo al final que es el de los digestivos. Ajá. Y anexa un licor que normalmente era un vespreto, esta palabra me cuesta mucho trabajo, vespetro, Ajá. que es una especie de licor a manera de los elixires que platicamos en las órdenes monacales, Sí. una especie como de licor De que se hacía a diferentes base de hierbas. especias y hierbas Ujú. que ayudaban justamente a la cuestión de la salud. Ajá. Entonces te ayudaban a digerir lo que acababas de comer, sobre Ok. todo si eran comidas muy pesadas, que en este momento se vuelven más aligeras, pero ya lo va a ser ya costumbre. Ok. Es algo que se tiene que hacer siempre, siempre al finalizar cada comida que tenemos, Ujú. ¿no? En ese evento. Y ¿qué otra cosa? Pone de moda algunos platillos y ¿Cómo también cuáles? inventos, ¿no? Que van a ser como el cassoulet, que hoy es un platillo de Languedoc y nacional para Ujú. Francia, ¿no? Y tú dices cassoulet, Francia. Sí. Pero empiezas a desmarañar y tiene frijoles, Mira ¿no? nada Y más. entonces esos frijoles allá les llaman alubias Ujú. o facioles, les Ujú. llaman. Estos frijoles van a llegar a Italia desde México, ¿sale? En el siglo Fíjate. XVI. Ajá. Y de Italia se van a regar al resto Del mundo. del mundo. Ok. Y entonces el Papa, incluso Clemente, Ajá. los consumía y los llevaba a las cortes. Ok. Y cuando llega, se dice que Catalina, cuando llega a su boda, dentro de todas sus cosas que trajo, Ujú. aparte de su séquito de sirvientes, de todo su equipaje, Ajá. traía un costalito con frijoles. Ok. Y Bien sí, mexicana. exacto. Es un
me cayó muy bien. Y Sí, entonces, y aquí hay un chile también. sí, y les dice a los cocineros, a ¿Cómo se partir de hace? ahora, me ocupan las alubias, los Ajá. frisoles, me los ocupan dentro de la dieta y se crea este platillo en Languedoc, Ujú, que es el cassoulet. El ok. cassoulet es una especie como de estofado Ujú, que lleva una cosa bien bonita que se le hace con alubias, ok. ¿sale? Y hoy no se puede vislumbrar. Si tú viajas allá, Sí. tienes que probarlo a fuerza. Es un platillo Nacional, dices, ajá. regional, nacional de Ujú. Francia, ¿va? Ok. Bien, entonces, nada más como dato, estos frijoles llegaron en 1530 A Italia. a Italia, Ujú, ¿sale? Bien, luego también pone de moda la pintada con castañas. La pintada es una especie de ave. ujú, El fricassé, que es una cocción de cualquier tipo de ave en ese momento, podía ser de res, podía ser un ave o podía ser pescado. ujú, El chiste era cocinarla en trozos pequeños, uniformes, ujú. con una especie de fondo caldo que ligaban con algo para hacerlo más espeso y con vegetales que estuvieran Ya está. accesibles en ese momento, y eso se servía como fricassé. Ajá. El estofado, que finalmente es un método de cocción que va directo en la estufa y que se cocina lentamente en una olla. Sí. El paté también Ujú, lo pone de moda. ujú. Los sorbetes y helados van a ser una predilección incluso desde sus antecesores, que van a Ajá. empezar a viajar hacia otras cortes. Ok. Y ella así como que lo impone ya, y Sí. se mete hasta dentro de lo que son la sangre de los franceses, ¿no? Ajá. Ok. Y el licor que yo les platicaba, ¿no? O distintos licores, entre ellos, por ejemplo, está el del monasterio de Murat. Ujú. Puso también a Florencia en la mesa a través de un apellido que va a tomar distintas preparaciones, que es a la Florentín, Ujú, ¿sale? O a la Florentín. ujú. Y Florentín, en el tema de las espinacas, por ejemplo, significa cocinarlas Ujú. con una salsa que suele ser blanca, mornay, de Ok. queso, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. O a veces con crema, lo que haya, nata. Ajá. Entonces, estas espinacas a la Florentín, ella las pone directamente, En es el mapa. una manera de reconocer su tierra Ujú. en un país extranjero. Ok. Y una aportación no más ni menos importante y que yo aplaudo, no Ujú. importa lo que haya pasado ni cómo ni qué haya hecho, otra de sus aportaciones es que por fin va a reconocer a las mujeres Ajá. dentro de los banquetes y va a pedirles que se sienten en las mesas. Ok. Y te quedaste. Sí, ¿no? Sí, 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 Sí. no, pues es que Bueno. no cualquiera, amiga. Catalina va a morir un 5 de enero de 1589. Este cuate. Sí, de pleuresía, ¿no? Ajá. De una Pleuresia. pleuresía. Ujú. Bueno, yo lo encontré con el acento Con el en la I, acento, yo lo conocía como pleuresia. que es Pero bueno, justamente una infección que se da justamente a nivel de la pleura, que así es lo es. que envuelve justamente entre el corazón y los pulmones. Ujú. Es Y lo que te quitan cuando te van a hacer la operación. No, cuando te hacen, cuando estás muerto y te vuelven a abrir para ver de qué te ¿De qué moriste, te ¿cómo se llama? moriste? Pero ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Cuando te hacen la autopsia. Autopsia, sí. Exacto, es lo que cortan, lo primero que cortan para poderte. Ujú. Así es. Bueno, eso muere. Y como les platiqué, su último hijo varón que pudo haber de alguna manera llegado al trono no llega, porque está justamente en esos momentos su yerno gobernando y Ajá. después de que ella muera, los poquitos meses después, es Sí. apuñalado por un monje. Ajá, sí, qué ¿no? casualidad, ¿no? Qué casualidad. Ajá, sí, sí. Entonces, les prometí que les iba a decir algo de Karen, Sí, ¿sale? sí, dijiste que lo ibas a nombrar. Muchos siglos después, y créanme, si lo dijo Karen, Era verdad. lo dijo Karen, no Ajá. lo digo yo, Sí, ¿sale? Después de todo lo que les platiqué, a muchos franceses no les gusta escuchar esto, no. ¿sale? Porque a ellos les encanta quedarse con esta cuestión de la supremacía francesa en la mesa, es francés, punto y se acabó, y ya, Ajá, ¿no? sí, Sin rascar hacia atrás, ¿no? claro. Y Karen, en algún momento, el chef de chefs dijo a principios del siglo XIX, los grandes cocineros franceses debieron aprender el arte de la cocina y de la pastelería de los italianos de Catalina de Medici. ¡Ah! Punto. Esa es una puñalada, amiga, pero puñalada. Y más él siendo francés, escupió para arriba. No, No, yo no, creo que le dio así lo a lo que vieron. tenía que darle lugar. Sí, Claro, o sea, claro. te digo, Al César lo que es del César. obviamente. Eso habla de que él era humilde. Claro.
y de que sabía quién le tenía que dar la gloria de las A cosas. pesar de su toque con bordados de oro. No, ¿verdad? pero dentro de su toque, ya platicamos también, era una persona centrada y que sabía de dónde venía y a dónde quería, iba, sí. claro. Entonces, pero esto para el francés es una escupida para arriba, sí, amiga, no les gusta claro, escucharlo. no, olvídate. Yo muchas veces he Y hablado luego con franceses más, de esto y les duele, les sí, duele. no, y más con los italianos. Uf, Uy, no, o sea, no hubiera sido, para ellos son inferiores. por eso, no hubiera sido un inglés o un italiano, porque pues, sí, no, o sea, pero así es, la historia lo dice. es que Ahí está puesto en la mesa. es como si nosotros aquí en México dijéramos que nuestra cocina es lo que es por las culturas precolombinas, no por O los por españoles. España, o al revés, O al revés, por España, que es lo que es por España. Francia. Sí, No, claro. sin entender que ha sido lo que tú Una decías al inicio, combinación de varias una cosas. combinación de varios factores y de varias cocinas. Es que es lo que hemos platicado siempre. No hay gastronomía original. Ya, sí es muy raro encontrar una Eso, que sea única. pero eso hubiera sido, es más, te la voy a poner La así. historia, ¿no? Sí, no, desde que existieron dos culturas que tenían su propia gastronomía y que se conocieron, desde ahí dejaron de existir las gastronomías originales. Porque agarraste un poquito de una y una de otra. Claro. Todo lo demás es mezcla. Las historias, Exactamente. se convierten en historias. Así es. Así es. Y bueno, Ya mira, tus bestias ya empezaron. Ya es hora. ya quiero comer sorbete, fricasé, paté, todas las cosas Me que imagino al Copi así con su babero. Y aquí así ¿cómo se llamaba lo que se ponían aquí para ver su mejor? lente, ¿no? Ajá, comiéndose su paté, No, así. ¿cómo se llamaban sus lentes? Monóculo se llamaba, ¿no? Algo así. Bueno, ya cerramos entonces con la... Lo último que quiero decirles es que no fue la única Médicis en brillar en sociedad, ¿no? Hubo después de ella, estuvo Ana también, y estuvo, por ejemplo, María. Y María, nada más para cerrar con eso, tiempo después, ¿sale? Después de Catalina, ella en Francia va a introducir las pastillas de caramelo con N cantidad de sabores, gracias a un pastelero que va a viajar también desde Italia a la corte, llamado Giovanni Pastilla. Sí. ¿Sale? Ok. Aquí es donde quiero cerrar. Ajá. Aquí es justamente lo que les traía de esta investigación tan bonita que estuve. Está bien interesante, rescatando amiga. muchos libros. Bueno, siempre todas son muy interesantes. Pero, insisto, ¿no? Gracias a Catalina se reforma la cocina medieval, especialmente la francesa, y de ahí, por supuesto, con este acercamiento que va a haber en México, con estos Borbones, cuando llegan a España y después por muchas otras cosas más, pues hoy tenemos muchas aportaciones también de lo que es florentino, lo que fue florentino en aquellos momentos del Renacimiento. No, y que se ha quedado hasta el día de hoy, cuando decimos a la florentina o florentino. Pues nada más, fíjense, nuestras abuelas y nuestras mamás siempre desearon, a lo mejor no todas lo obtuvieron, pero siempre deseaban tener su cristal de Murano exhibido en una vitrina o utilizado en los que tenemos mamá barroca, ¿no? Que de ahí viene precisamente este tema como de tener las vitrinas con el montón de cosas guardadas ahí. Y usarlos en momentos especiales. Claro, sacárselos a tus amigos. También es estatus. Claro, es bueno, por ejemplo, mi mamá pues tiene sus tenteras, ¿no? Que le trajo, por ejemplo, mi tío le trajo una que es de plata, no me acuerdo dónde se la trajo. Yo le llevé una a doña Chis. También. Y por ejemplo. Muy industrial, pero ya tiene otra. No, pero también yo, por ejemplo, también las colecciono. Tengo un juego de tacitas de té japonés, muy bonitas. No las saco. Sí, soy como Friends, soy como Mónica de Friends que dice, hasta que venga la reina, lo saco. Pues, ¿sabes por qué? Porque ya se me rompió una. De esas veces que... Por no usarla. No. Así como cuando Chandler le tira toda su vajilla. Ándale. No, ¿sabes por qué? Porque yo usualmente las tenía pues a la vista, ¿no? Porque yo no tengo hijos chiquitos, entonces yo las podía tener a la vista sin problema. Pero pues pasan accidentes, amiga, por tenerlas así, entonces decidí mejor guardarlas. Por eso se crearon justamente las vitrinas, para eso lo ver. Sí, pero a mí no me gusta tenerlas en vitrina, me gusta usarlas. Ya es de otras épocas, pero bueno, finalmente así sucedió y si se dan cuenta no solamente fue una aportación, fue una revolución culinaria gracias a las aportaciones de esta dama de sociedad que llega a Francia. Así es. Qué interesante, como todas las semanas, amiga.
pues nos despedimos una semana más con este temazazo que tocamos el día de hoy. Les agradecemos que se queden pasada la hora, claro que sí. Eso ya se va a hacer costumbre. Como yo creo que los episodios de 1 hora fueron como 3 nada más iniciando la primera temporada y nunca más. El de 40 y tantos es el del egipcio. Ya alguien reclamó uno de... Sí, sí. Y fue como de 40 minutos, como de 45 minutos, una cosa así. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a los que se quedan pasando la hora, como siempre. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que le den like, que nos evalúen, pónganos estrellitas. Que nos ranqueen en Spotify. En Spotify nos ayuda mucho. Y pues que platiquen con sus amigos, con su familia, que comenten, que nos pongan ahí lo que les gusta, lo que no les gusta, que nos sugieran algún tema en particular del cual quieran que platiquemos y con mucho gusto lo hacemos. Les recordamos nuestra página oficial es www.tertuliasgastronómicas.mx. Les recordamos nuestro correo electrónico es tertulias.gastronómicas.contacto@gmail.com. Igual ahí nos pueden mandar sugerencias. Recuerden que ya les habíamos comentado que también si quieren que vayamos a grabar nuestro podcast a alguna escuela, en algún lugar, o si quieren que les demos una masterclass también sobre los temas de los que tratamos, que es gastronomía y turismo, estamos abiertas, claro que sí. A nosotros nos encanta viajar. Y si vamos a ir a otro lugar a degustar la comida, felices nosotras también. Sí, hablar también de comida. Exactamente, así es. Y pues nos vemos la próxima semana, amiga. Hasta la próxima semana, Barrocos. Bye.